Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Libros. En esta ocasión vamos a hablar un poco voy a tocar un poco cosas de electrónica y de paso explicar lo que es el swap y el ZRAM. En electrónica existe el procesador y los bancos de memoria. De los bancos de memoria sabemos muy bien que existen dos tipos de memoria, la ROM y la RAM. Y la RAM tiene varias, digámoslo así, varias divisiones. El procesador tiene, además de eso, tiene un bus de datos, un bus de direcciones. Por el bus de datos entran y salen códigos de instrucción y entran y salen datos al procesador, los cuales el procesador va a procesar de acuerdo a la instrucción que entra primero antes que entre el dato. Así es como funciona. Y el bus de direcciones me permite direccionar, digámoslo así, el hardware o me permite direccionar alguna celda dentro de la memoria ROM o de la memoria RAM. Así que la memoria ROM y la memoria RAM solamente sirven para mantener abiertos los programas, archivos y procesos que el procesador va a ejecutar o va a manejar. Solamente los tiene abiertos. Solamente tiene la información que va a procesar y un código de instrucción que ayuda a que esa información sea manejada. Eso es en sí el concepto de memoria, que no solamente aplica para la memoria ROM, para la memoria RAM, sino también aplica para las unidades de almacenamiento. ¿Por qué toco ese tema? Porque vamos a mirar, si yo coloco, digamos que yo cojo una motherboard de un computador, le quito la memoria ROM y solo pongo el procesador y la memoria RAM y prendo la motherboard. ¿Qué creen que va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar nada porque la memoria ROM, la que yo quité, tiene el software o el programa que hace que el computador o que el procesador ejecute ciertas instrucciones con ciertos datos para configurar la motherboard y todo lo que está alrededor de él. Esa es la función de la memoria ROM, pero es la misma función que tiene la memoria RAM. Entonces, el procesador lo que hace cuando está la memoria ROM prendida es leer una a una las direcciones en donde se encuentran las diferentes celdas de memoria que tenga la memoria ROM y construir la instrucción y los datos que va a manejar. Esos datos que trae la memoria ROM, que están para procesar, permiten configurar las diferentes partes del computador. Ahora bien, para que eso pueda suceder, el procesador busca con la memoria. Ahí tiene una patica que se llama MEM, que al activarse permite con el bus de direcciones direccionar las celdas de cada memoria. De esa forma es que el procesador hace todo eso. Ahora bien, ¿cómo hace con las unidades de almacenamiento? Las unidades de almacenamiento están manejadas o direccionadas con un chip llamado DMA. Resulta que en nuestros computadores existen 5 DMAs dentro de nuestra computadora. Uno de ellos pertenece a la tarjeta de sonido de 16 bits. Y otro de esos pertenece a las unidades de almacenamiento internas del computador. ¿Cuáles son las unidades internas?
Me refiero a la unidad de disquete que ya no se usa, la unidad de CD-ROM y DVD, la unidad de almacenamiento de disco duro o SSD, que puede ser SATA, NVMe o puede ser de los otros tipos de SATA que existen, SSD que existen, perdón. Mientras que las unidades de almacenamiento que vienen por puertos USB, estos no tienen acceso directo de memoria. El DMA significa eso, acceso directo de memoria, del inglés Direct Memory Access. Ahora bien, resulta que nuestros procesadores tienen internamente unos códigos de instrucción llamado multitarea. La multitarea funciona eh, utilizando como memoria adicional las unidades de almacenamiento internas del computador. Claro que también se ha sabido que se pueden utilizar las USB, pero principalmente las memorias internas del computador. Las USB son muy lentas. Esas unidades se llaman, eso, existe una serie de códigos de instrucción, tanto en 16 como en 32 como en 64 bits. Existe ese código de instrucción que me configura la unidad de almacenamiento como una memoria virtual, como una memoria adicional a la memoria principal. Ustedes dirán, pero ¿por qué si el bus de direcciones del procesador es de 64 bits y 2 a la 64 me da una millonada de terabytes en el computador? Resulta, señores, que esa memoria direccionada eh, siempre es bastante grande, pero no quiere decir que el procesador hasta ahí llega. El problema es que la memoria RAM, la memoria principal, es muy pequeña. De hecho, lo máximo que se ha logrado en memoria RAM, específicamente en servidores, ha sido unos cuantos teras. Y eso uniendo varios chips de memoria RAM en una barrita de memoria DIMM especial llamada DIMM SC, que es solamente para servidores. Entonces, eso hace que sea muy difícil. Además, las primeras direcciones de memoria pertenecen a la memoria ROM. Los segundos juegos de direcciones de memoria pertenecen a la memoria CMOS, que guarda la configuración del hardware que tiene tu equipo. Y la tercera pertenece a la memoria RAM. La memoria caché se direcciona de otra forma. Ahora bien, esa memoria virtual la maneja el procesador. Y hay muchas personas que han dicho que el caché ocupa espacio. Sí, el caché de las unidades de disco puede que ocupa espacio, pero no es mucho. En comparación con ZRAM. ZRAM ocupa demasiado espacio. Y yo he hecho pruebas y he hecho pruebas con mis propios equipos, trabajando con ZRAM por un mes, 2 meses. Incluso llegué a trabajar con ZRAM por casi 6 meses. Y el equipo, voy a ser franco, se paralizaba, se frenaba. Y es porque la ZRAM simula memoria virtual. No es lo mismo simular la memoria virtual que utilizar la memoria virtual que trae el procesador incorporada en su juego de instrucciones. Y eso hace que tengan unos algoritmos. Resulta que los algoritmos ocupan para hacer que compriman y descompriman los datos que están en la memoria ZRAM guardados. Eso ocupa espacio en memoria, muchísimo más espacio en memoria que el caché que se utiliza para las unidades de disco dentro de nuestros equipos. Entonces, por eso a veces se bloquea el computador y se paraliza, o se entrecorta el sonido o se paraliza el video si uno está viendo video. En cambio, cuando tú trabajas con la swap o la memoria virtual, eso no ocurre.
Eso no ocurre porque tú particionas la unidad como un swap y le asignas un espacio. También yo he hecho swaps con una unidad de estado sólido completamente particionada y formateada para swap. Y los resultados son mucho mejores, eh, tanto para navegación como para música y todo eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que han habido personas o hay personas que dicen que hablan maravillas y que la Zetarran es muy rápida. Sí, puede que sea muy rápida, pero hay un pequeñísimo detalle. No se puede trabajar. ¿A qué me refiero con eso? En una ocasión leí por ahí en redes sociales, eh, leí que si tú abres Google y le abres varias pestañas, incluso en cualquier otro navegador, abres varias pestañas en el navegador, eso te ocupa un gran espacio de memoria y resulta que llega un momento en que abres tantas pestañas en tu navegador de internet que el sistema se bloquea y se muere el sistema, se muere totalmente el sistema operativo. Y más de un comentario que leí por ahí en esos grupos de Linux, decían, no, disminuya procesos y todo eso. Les voy a decir algo. Eso de disminuir procesos, eso era algo que se hacía antes de, como digo, antes de que Unix sacara la multitarea. Mucho antes de que Unix sacara la multitarea. Y eso era lo que precisamente pasaba en esas computadoras. Habría más de un programa y se paralizaba el equipo. Con Unix solucionó el problema con esto que se llama el área de intercambio, que después pasó a ser parte de los procesadores Intel a partir desde el 286 en adelante. Pasó a ser en lo que se llama memoria virtual. ¿En qué consiste esto? La memoria virtual es un pequeño programa que tiene el procesador y lo que hace es lo siguiente: a medida que se va llenando la memoria, el sistema va revisando y analizando la información. Si se va a llenar, el procesador mantiene abiertos los programas y los archivos y los procesos, los mantiene abiertos, escribiéndolos y pasándolos a un espacio que yo he designado en la unidad de estado, en la unidad de almacenamiento interna del computador. Cierto, en esa época los discos duros no eran muy rápidos, 120 milisegundos se demoraban, pero eh, la idea, sabemos muy bien, y yo no sé quién salió con la idea de que en las memorias RAM se ejecutan los programas. Eso no es cierto. El que ejecuta los programas es el procesador, o si no, no arrancaría el procesador, el computador, sin necesidad de la memoria ROM. Pero en este caso no es así, ni en ningún caso es así. De hecho, si yo quito el procesador de mi computadora y la prendo solamente con la memoria ROM y la memoria RAM, no me va a arrancar el equipo, porque es el procesador el que hace toda esa tarea. Él es el que arranca todo el equipo. Entonces, cuando todo eso, cuando Unix sacó todo este sistema, hizo algo fabuloso, porque ahora ya se podía tener varios programas abiertos, varios archivos abiertos al mismo tiempo y no había ningún problema. Funcionaba todo y el sistema era estable, no se paralizaba. Bueno, puede que se paralizara un poquito, pero estábamos hablando de que en la época en que Unix hizo eso, estamos hablando de la época de finales de los 60, inicio de los 70, pero fue fabulosa esa idea. Y cuando Intel sacó su procesador 286 con funciones de multitarea y con dentro de la multitarea sacó la memoria virtual, eso facilitó muchísimo el programa de área de intercambio o memoria virtual o swap, como también se le conoce. Y los discos han mejorado en su velocidad. Las unidades de almacenamiento primero serán discos duros, ahora son SSD. Y eso mejora muchísimo.
Mucha gente dice que usar memoria virtual en SSD es matar la unidad de estado sólido. Miren, las cosas cuando se tienen que dañar se dañan. No podemos hacer nada. Los discos duros le pasa exactamente lo mismo. Cuando se daña un disco duro, se daña, simplemente se daña la parte magnética o se daña los motores, lo que sea, se daña. Alguna vez tienen que dañarse las cosas. No podemos meter la unidad de estado sólido en una burbuja y protegerla de ese tipo de desgaste. Ahora bien, estamos hablando de electrónica. En electrónica no existen los desgastes. Se puede quemar el chip, se puede dañar lo que hace que el chip guarde la información. Pero estamos hablando de electrónica, no de piezas mecánicas. Los electrones no se deterioran ni se destruyen. El átomo, para destruirse tendría que destruirse el átomo y sabemos lo que pasa cuando eso sucede. Ahora bien, ¿por qué eh, no yo hice estas pruebas y casi que no podía hacer ningún video, casi que no podía hacer nada con ZRAM, pero cuando lo pasé a swap, cuando lo pasé a un área de intercambio swap o memoria virtual, los resultados ustedes los están viendo en pantalla en este momento. Se puede hacer videos, puedo hacer videos largos, puedo abrir varias pestañas en el navegador de internet, no importa cuál sea, y el equipo no se va a paralizar. Puedo tener abierto más de un programa al mismo tiempo y no va a pasar nada. Y como les dije, he hecho pruebas incluso particionando y formateando una unidad de estado sólido completa eh, en memoria virtual, en área de intercambio. Y voy a decirles hasta qué tamaño lo he podido particionar y formatear, hasta un tera. Pero si yo quisiera ponerle una unidad de estado sólido de 16 teras, pues, lo puedo hacer frescamente. Solo que yo no tengo presupuesto para hacerlo. ¿Sí? Pero con un tera o 500 gigas, uff, una memoria virtual de ese tamaño es como si yo le hubiera colocado una memoria RAM a mi equipo de ese tamaño. Es un complemento de la memoria RAM y ayuda a que el procesador tenga más que escribir. Y como les dije, no trabaja con el bus de direcciones del procesador, sino con uno aparte que se llama DMA o acceso directo de memoria. Con eso es que trabajan las unidades de almacenamiento internas del computador. Ahora vamos a mirar el funcionamiento. Aquí yo lo tengo. Y recuerden una cosa, lo que están viendo ustedes en pantalla es el trabajo de la memoria virtual y también el trabajo de los procesos y de las cosas que se están haciendo en este momento. Vamos a analizar, este se llama BTOP. El BTOP me indica lo siguiente. Tengo que estoy usando el procesador a nivel global al 32% y con una temperatura de 51 grados Celsius. Los 4 núcleos, cada uno está haciendo su trabajo y cada uno tiene una temperatura de aproximadamente 48 grados Celsius o 48 grados centígrados. El rendimiento de esto es, acuérdense que tenemos el programa principal, que es el que con el que estoy haciendo este video, es este. Él está ocupando 318 megas en la memoria principal. En la memoria principal, que es esta de aquí, sí, esta de aquí me está ocupando 866 megas y tengo libres 1.01 giga de memoria RAM. Ahora bien, en la memoria virtual tengo guardado 487 megas y estos son los procesos que se están realizando en este momento en el computador. Entre esos procesos está el Variety, que es un programa, que es el programa que
me cambia el fondo de pantalla automáticamente. Es un programa de terceros. Miren todos los procesos que el computador está haciendo, pero aquí no me está diciendo si los tiene en swap o los tiene en memoria RAM. Simplemente me está mostrando todos los procesos que se están realizando dentro del mismo equipo. Esto quiere decir entonces que el procesador está utilizando ese código de instrucción llamado memoria virtual. Solo que tú no notas que estás usándolo hasta que abras alguno de esos procesos que están ahí y los despliegue en pantalla. Ahí es en ese momento cuando él hace el intercambio entre la memoria principal, que es la memoria RAM, y la unidad de swap, que es esta, hace el cambio. El resultado es que yo puedo seguir trabajando con mi computadora, puedo seguir haciendo trabajos y nunca se me va a detener y nunca se me va a infartar. Nunca voy a tener que cerrar procesos a menos que pues, obviamente esté lleno tanto la memoria virtual, que si fuera una unidad de estado sólido de gran tamaño, eso sería casi que imposible, y la memoria RAM principal. Entonces, este proceso, esto que hace el procesador con ZRAM, no hubiera sido posible hacer este video así como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, podríamos decir prácticamente que esta memoria virtual me permite realizar muchísimas tareas. Puedo decir claramente que el procesador trabaja perfectamente bien. Y poder hacer un video como el que están ustedes viendo es una maravilla. Eso es algo que, voy a ser franco, no lo podría hacer con el sistema operativo anterior del que yo vengo. Eso sería imposible. Sin memoria virtual eso es imposible. Y con ZRAM eso es de infarto. Ya se me hubiera cerrado el programa, ya estuviera aquí arrancándome los pocos pelos de la cabeza que tengo. Y no sería, no me garantiza producción. Voy a ser franco, no me garantiza producción. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes se fijan, la memoria RAM, el ZRAM estaría ocupando espacio en memoria RAM que yo necesito para programas y aplicaciones. Eso sin contar con que es un software que tiene unos algoritmos que permite comprimir y descomprimir información que va guardada en otro espacio de memoria RAM. Ese programita me va a ocupar espacio, igual que el Variety me ocupa espacio. Aquí lo estoy mostrando. Pero la diferencia entre el Variety y el ZRAM es que el Variety me permite trabajar. El ZRAM no me permite trabajar. Llega un momento en que la memoria, el computador tiene tanta carga de trabajo que no tiene a dónde enviarlo. Sí, tiene una memoria virtual que es simulada, que es ZRAM, pero no puede acceder rápidamente a ella porque tiene que pasar por un proceso de compresión para guardarlo allá y de descompresión para sacarlo. Y eso me quema muchísimo tiempo, aunque tenga 8 núcleos. Eso me detiene el computador tremendamente. Siendo sincero, siendo franco, después de unos más casi 6 meses de estar trabajando con ZRAM, dije no más. Prefiero seguir con el confiable y único swap, área de intercambio o memoria virtual como también se le llama, con unidad de estado sólido o unidad de disco duro, lo que yo quiera colocarle. Puede ser una unidad de disco duro completamente formateada como memoria virtual, no importa, pero siempre y cuando la unidad de disco duro sea rápida. Ahora bien, si yo solamente tengo una sola unidad, como en este caso que es en mi equipo, lo que yo hago es lo siguiente. La primera partición del computador, esa partición es para que arranque, para que arranque, para el arranque,
del disco duro o de la unidad. La segunda partición es el swap, y generalmente yo lo pongo mínimo de 4 gigas, máximo de 32 gigas o 64 gigas, dependiendo del tamaño de la unidad de estado sólido que tenga el computador. La tercera es en donde está el sistema operativo y los programas, y la cuarta es en donde las personas van a guardar sus archivos, sus fotos, sus videos, etc. Esa parte se llama home. Cuando yo coloco de segundas la unidad de estado, la memoria virtual, estoy garantizando que la memoria virtual sea rápida, porque el acceso es rápido. Imagínense, está después de la parte del boot, que no ocupa mucho espacio, no ocupa más de 1 giga. Está entre esos dos y me funciona perfecto el equipo. Ahora bien, si alguien me dice, ensámbleme un computador y coloque memoria virtual, una unidad de estado sólido de 4 teras, listo, se lo colocamos. Y le particiono y le formateo toda esa unidad para que funcione como memoria virtual. Entonces, miren, ahí seguimos trabajando, no ha cambiado nada. Noten aquí, miren, 407 megas, no ha subido. Seguimos trabajando, aquí hay cambios, ¿sí? Y siempre va a haber cambios. ¿Por qué? Porque estoy trabajando el equipo y aquí están los procesos que están ocurriendo dentro de la memoria RAM. Bueno, los procesos que está haciendo el procesador, pero que los tiene guardados en la memoria RAM. Ahora bien, existe dentro del procesador otra memoria que se llama la memoria caché. La memoria caché lo único que hace es guardar los códigos de instrucción y los datos que se repiten con frecuencia dentro de la memoria RAM, con el fin de agilizarle al procesador la tarea de acceso a la información. Resulta que la memoria caché es más rápida todavía que la memoria RAM. El asunto es que por software yo no tengo acceso a la memoria caché. Esa memoria caché solamente tiene acceso el procesador. No lo tiene acceso, ningún sistema operativo tiene acceso a la memoria caché. Esa memoria caché solamente tiene acceso el procesador. Así que no la puedo tocar. Por esa razón, a veces los programas parece que van rapidísimo, muchísimo más rápido. Pues claro, porque está trabajando una parte con memoria caché, pero esa solamente tiene acceso el procesador. Entonces, internautas, sé que este video es un poco técnico para muchos de ustedes, y traté de explicarlo lo mejor posible de por qué yo no utilizo memoria, no utilizo ZRAM como memoria virtual, porque ZRAM me ocupa mucho espacio en memoria y yo lo que necesito es espacio en memoria para trabajar. Esas son las razones por las que yo sigo utilizando el área de intercambio y el swap, aunque muchos de mis colegas digan que eso ya no se utiliza. Lo siento muchísimo, muchachos, pero este video, que ya tiene un poco más de 30 minutos, lo he hecho gracias en un equipo que tiene apenas 2 GB en RAM y que no lo estoy trabajando con ZRAM, estoy trabajando con swap y memoria virtual o área de intercambio, como le quieran llamar. Muchachos, la prueba está en este video y aún sigue trabajando. Miren, yo puedo abrir nuevamente acá y ahí sigue trabajando. Sigo haciendo la producción de video. Ahora bien, muchos me dirán, no, pero es que la swap es útil solamente cuando el equipo entra en hibernación. Miren lo que no. Aquí ya se ve que está trabajando. Mírenla aquí trabajando. En este momento tiene 494 megas
dentro de todos los procesos, programas y archivos que tengo que se están utilizando en este momento en el computador. Así que no simplemente es para hibernación. Sí, vamos a suponer, como este es un portátil, si yo cierro la tapa, el sistema me va a guardar lo que yo estaba haciendo hasta el momento en que yo cerré la tapa. Y cuando yo la abra y prenda el computador, el sistema me va a colocar todo como estaba cuando yo cerré la tapa del portátil. Eso es hibernación, no es suspensión. En cambio, con ZRAM te toca, cuando tú cierras la tapa, entra en modo suspensión. En modo suspensión estás gastando batería. No sé por qué lo trabajé en un tiempo así y eh, si no lo conectaba rápido a la energía eléctrica, se descargaba la batería y arrancaba el computador desde el principio. Y todo lo que yo ya había avanzado, todo lo que yo había ya hecho, se perdió. Porque no lo guardó en la memoria virtual que tiene el procesador. Lo guardó en una simulación de memoria virtual dentro de la memoria RAM. Y sabemos muy bien qué pasa cuando yo le quito la corriente a la memoria virtual, a la memoria RAM, perdón. ¿Qué pasa cuando yo le quito la corriente a la memoria RAM? Se borra la información que esté ahí. Por esa razón también la memoria virtual utiliza unidades de almacenamiento para mantener, no solamente mantener abiertos los programas y todo lo demás, sino que en caso de que se pierda la energía eléctrica o que pase algo, poder recuperar la información y la información que yo estaba trabajando en ese momento sin generarme temporales. Existe otro swap que es el swap file, que es parecidísimo a la memoria, a la partición swap, pero no funciona, no ocupa espacio en la parte donde está el sistema operativo y los programas. Y esa parte yo la necesito lo más libre que se pueda. Porque eso hace que yo pueda seguir trabajando en el computador. Me extendí un poco, pero fíjense que la memoria virtual, el swap o el área de intercambio, en realidad tiene una función muy profunda. Estoy hablando, estoy hablando no como un técnico en mantenimiento de computadores o de ensamble, estoy hablando como un técnico en electrónica. Y sé la utilidad y sé la funcionalidad que tiene la instrucción que tiene la instrucción el procesador internamente, llamado multitarea, cuya función principal es la memoria virtual con unidades de almacenamiento internas. Claro, yo puedo hacer una memoria virtual con una USB, pero es que la USB, seamos sinceros, esa sí es demasiado lenta. En cambio, una unidad de almacenamiento interna, bien sea una unidad SATA o una unidad NVMe o una unidad M.2 PCI Express, esas unidades van a funcionar rápido. De hecho, las PCI Express todavía son más rápidas que las SATA. Y no sé en qué DMA están direccionadas las unidades de almacenamiento, no les voy a decir eso por acá. Ni las unidades de almacenamiento por PCI Express. Tampoco les voy a decir, no tengo la información en qué DMA se manejan. Pero esos DMAs lo que permiten es que tú puedas hacer un computador o una supercomputadora con ayuda de ellos. Entonces, internautas, la funcionalidad de la memoria virtual es impresionante. Voy a abrir por aquí, vamos a abrir Chrome, que es el que más dicen. Miren, Google Chrome, aquí la estamos abriendo. Lo que demore en abrirse, mire, ahí está abriendo, ahí abrió. Está cargando YouTube en este momento.
También depende de la velocidad de la conexión de internet. Pero fíjense, ahí está abriendo. Y la memoria virtual, ¿cómo está? Vamos a mirar. Esperemos a que termine de abrir. Ya terminó de abrir. Listo. Ahí terminó de abrir. ¿Correcto? Veamos la memoria virtual. Veamos aquí. La memoria virtual, noten. ¿Se acuerdan que antes estaba en 400, cierto? Mírenla ahora. Vea. Ahora está en 914 megas. O sea, estamos casi a 1 giga. Y fíjense en la memoria virtual. Y fíjense que aquí en la memoria principal tenemos 761 megas de memoria física libre. ¿Sí? O sea que miren todo lo que ocupa Google Chrome después del programa que yo estoy utilizando para hacer este video. Entonces fíjense que la memoria virtual está trabajando. Vea. Yo no sé de dónde dicen que no trabaja. Claro, muchos dirán, no, pero es que uno lo necesita para velocidad en juegos, pero miren que no. No, es que no tiene nada que ver con los juegos. La memoria virtual y la memoria RAM no tiene nada que ver con juegos, eso lo maneja el procesador. Ahora miren acá, vean. El nivel de trabajo del procesador, miren, aumentó a un 39% total y a una temperatura de 52 grados. Y miren los núcleos, cada núcleo, y está más o menos en promedio 53 grados. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este asunto? ¿Sí? Y si yo abriera, digámoslo así, otra pestaña y todo eso, la memoria virtual se va a seguir la va a seguir llenando. ¿Mm? Fíjense. Sí, Google Chrome, tú abres más pestañas y Google Chrome va a ocupar más espacio en memoria, pero ¿quién es el que administra la memoria virtual? Es el procesador. Y si tiene una unidad de almacenamiento interna, puede ser rápida, puede ser... Si es lenta, pues obviamente el computador se va a trabajar lento. Pero si es rápida, pues obviamente eso también se va a notar en el trabajo. Además, la memoria virtual no es para ejecutar programas, no es para tener, para que tengas el juego ahí abierto. No, es para tener abiertos los programas que en este momento están en la memoria RAM y todos los procesos que estén ocurriendo en la memoria RAM, que se tengan guardados en la memoria RAM, tenerlos guardados en una unidad de almacenamiento temporal, mientras que eh, mientras que se realiza lo que yo estoy haciendo en primer plano. En segundo plano siguen abiertos los demás programas, pero están en memoria virtual, están por allá guardados en el swap o en la en la área de intercambio. Ahora vamos a cerrar y vamos a mirar el comportamiento nuevamente. Ya cerré, ¿cierto? Ahora miremos nuevamente. Noten que ahora bajó. El procesador sigue trabajando porque recordemos que hay procesos y hay cosas que están trabajando en este momento, pero miren que ya no está Chrome aquí en la lista. Y la memoria, mire, bajamos de 900 a 750 megas en memoria virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que hay procesos y programas y archivos que se están usando en este momento que están en la memoria virtual. Bien, internautas, disculpen por el largo del video, pero era necesario hacer la explicación y mostrar en la realidad qué es la memoria virtual, la verdadera memoria virtual, la que se usa con swap, la que se usa con una partición específica para que para que mi sistema siga funcionando perfectamente bien. El swap file no me sirve tampoco. El swap file me ocupa mucho espacio en donde está el sistema operativo y los programas, y con el tiempo se me muere el sistema.
En cambio, con el swap, con la partición swap o área de intercambio separada en un específico espacio, todo funciona perfecto en Linux. Esto, esto lo hacemos lo hago yo en la empresa MPG. Todos los computadores que yo entrego, todos, sin excepción, van con una área de intercambio para que me fluya todo el equipo, que el computador nunca se detenga, que nada, no pase nada, que el cliente vea velocidad, que vea rendimiento, que vea todo eso. Y como les digo, los electrones no se desgastan, los electrones no tienen desgaste, el átomo no tiene desgaste. Entonces, así como Linux no tiene obsolescencia programada, entonces siempre va a funcionar rápido tu computadora, tu Linux siempre va a funcionar, siempre va a ser estable, nunca se va a paralizar. Cosa que si tú utilizas ZRAM, en algún momento se va a paralizar y más de uno dice, no, eso toca es detener procesos. No, no necesitas detener procesos si estás utilizando un área de intercambio o swap. No necesitas de eso, de detener procesos, no. Todo funciona en perfección. Entonces, internautas, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Quise hacer un video con una buena explicación acerca de este tema y dejarlo muy en claro. Y mostrarle a los técnicos que siguen mi canal que en realidad el área de intercambio o swap funciona muchísimo mejor que el ZRAM. Y ustedes han visto cómo trabaja la memoria virtual. Y la memoria virtual no es un programa, es un código de instrucción, un conjunto de códigos de instrucción que tiene el procesador específicamente diseñado para eso, para trabajar con unidades de almacenamiento internas del computador. Eso que dicen que no, que es que mejor ese ZRAM, no, yo lo estuve trabajando y nunca le vi rendimiento al computador. Este computador que en el que estoy haciendo los videos, este que tiene 2 GB en RAM, nunca le vi mejoría, siempre se viviría paralizado. En cambio, con swap y con área de intercambio, incluso tengo uno todavía más grande que este, de 6 GB, de 8 GB en RAM, y funciona mejor con swap que con ZRAM. Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Espero que les haya quedado claro a los técnicos y a los que no son técnicos también les haya quedado claro el tema. Espero que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.